Introducción. Las 26 proposiciones de Aristóteles han sido establecidas, con una corrección que escapa a toda duda, 25 proposiciones que se emplean para demostrar la existencia de Dios, su incorporeidad y su unidad. Aristóteles y los peripatéticos que le siguieron han probado cumplidamente cada una de dichas proposiciones. Hay otra, empero, que yo no acepto, es a saber, la que afirma la eternidad del universo, siquiera la admitiré provisionalmente, en cuanto permite demostrar claramente mi propia teoría. Helas aquí. Proposición 1. Es imposible que exista una magnitud infinita. Proposición 2. Es imposible la coexistencia de un infinito número de magnitudes finitas. Proposición 3. Es imposible que exista un número infinito de causas y efectos, aun cuando no se tratase de magnitudes, como por ejemplo una inteligencia que fuera causa de una segunda inteligencia, esta de una tercera, y así sucesivamente, en cuyo caso la serie no podría continuar ad infinitum. Proposición 4. Hay 4 categorías sometidas a mudanza. A. Substancia, llamándose génesis y destrucción los cambios que le afectan. B. Cantidad, cuyos cambios se llaman aumento y disminución. C. Cualidad de las cosas, cuyas mudanzas son transformaciones, y D. Lugar, siendo el movimiento el cambio de lugar. Aplícase con propiedad la palabra movimiento a las mudanzas de lugar, pero también se usa en sentido más amplio para todas las clases de cambios. Proposición 5. El movimiento implica cambio o transición de potencialidad a actualidad. Proposición 6. El movimiento de una cosa es, o esencial o accidental, o se debe a la acción de una fuerza externa, o a la participación de una cosa en el movimiento de otra. Esta última clase de movimiento se asemeja al accidental. Ejemplo de movimiento esencial, nos ofrece el traslado de una cosa de un lugar a otro. Se dice que el accidente de una cosa, como el color negro por ejemplo, se mueve, cuando la cosa misma cambia de lugar. El movimiento ascendente de una piedra, por la acción de una fuerza que la impele, es un caso de movimiento debido a fuerza externa. El movimiento de un clavo en un barco puede ayudarnos a comprender la forma de movimiento por participación de una cosa en el movimiento de otra, pues cuando el barco se mueve, el clavo se dice que se mueve también. Lo mismo acaece con todo cuanto está compuesto de diversas partes. El movimiento de todo implica el de cada una de sus partes. Proposición 7. Todo cuanto cambia es, al mismo tiempo, divisible. De donde todas las cosas que se mueven son divisibles y, por consiguiente, corpóreas. Empero lo que es indivisible no puede experimentar movimiento ni ser corpóreo. Proposición 8. Una cosa que experimenta movimiento accidental tiene que terminar por quedar en reposo, pues que no se mueve por sí misma. De donde el movimiento accidental no puede ser eterno. Proposición 9. Una cosa corpórea no puede mover a otra sin ponerse al mismo tiempo en movimiento. Proposición 10. Una cosa de la que se dice que está contenida en un objeto corporal habrá de satisfacer una de las dos condiciones siguientes. O existe a causa del objeto, como en el caso de los accidentes, o es la causa de que exista el objeto, como cuando se trata de una propiedad esencial de éste. Ambos casos se refieren a una fuerza que existe en un objeto corpóreo. Proposición 11. Entre las cosas que existen mediante un objeto material, las hay que participan de la división de aquel objeto, y son por lo tanto accidentalmente divisibles, como el color y las demás cualidades esparcidas por todas sus partes. En cambio, entre las cosas que forman el elemento esencial de un objeto, las hay que no pueden ser en modo alguno divididas, como el alma y el entendimiento. Proposición 12. La fuerza que ocupa todas las partes de un objeto corporal es finita, pues que también es finito aquel objeto. Proposición 13. Ninguna de las diversas clases de cambio y mudanza puede ser continua, salvo el movimiento de lugar a lugar, cuando se verifica circularmente. Proposición 14. Llámase locomoción al primero y superior movimiento, en la serie natural de las diversas clases de movimiento.
Porque la génesis y la corrupción van precedidas de la transformación, la cual, a su vez, va precedida del acercamiento del agente transformante al objeto que ha de ser transformado. De igual manera, el aumento y la disminución son imposibles sin previos movimientos de génesis y corrupción. Proposición 15. El tiempo es un accidente referido y anejo al movimiento, de tal suerte que no puede haber el uno sin el otro. El movimiento solo es posible en el tiempo, y la idea de tiempo no puede ser concebida sin enlazarla al movimiento. Las cosas inmóviles no son referibles al tiempo. Proposición 16. Las formas incorpóreas solo pueden ser numeradas cuando son fuerzas situadas en un cuerpo. Las diversas fuerzas habrán de ser calculadas juntamente con las substancias u objetos en los cuales existen. De aquí que los seres puramente espirituales, que no son corpóreos ni fuerzas situadas en objetos corpóreos, son incalculables e inconmensurables, salvo cuando se las considera como causas y efectos. Proposición 17. Cuando se mueve un objeto, tiene que haber algún agente que lo mueva, desde fuera como en el caso de la piedra lanzada por la mano, o desde dentro, como en las transformaciones de los seres vivos. Los seres vivos llevan en sí mismos, a un tiempo, el movimiento agente y la cosa movida. De donde, cuando se muere un ser vivo y el agente motor o alma ha abandonado el cuerpo, es decir, la cosa movida, permanece durante algún tiempo en igual condición que antes, y sin embargo no puede moverse como antes. El agente motor, cuando es inherente a la cosa movida, permanece oculto e imperceptible para los sentidos, lo que dio lugar a la creencia de que el cuerpo del animal se mueve sin auxilio de agente motor alguno. Por consiguiente, cuando afirmamos respecto de una cosa en movimiento que es su propio agente motor, o como suele decirse, que se mueve de sí misma, queremos decir que la fuerza que realmente pone al cuerpo en movimiento existe en el cuerpo mismo. Proposición 18. Toda cosa que pasa de estado potencial o estado actual supone la existencia de un agente externo que es causa de la transición. Porque si aquel agente existiera en la cosa misma, sin que obstáculo alguno impidiera la transición, la cosa no estaría nunca en estado potencial, y siempre estaría en acto. En cambio, si la cosa contiene el tal agente, y hay un obstáculo que impide su acción y eliminamos en un momento dado el obstáculo, entonces, podríamos decir que la causa que desembaraza el obstáculo lo es de la transición de potencialidad a actualidad, y no la fuerza situada en el interior del cuerpo. Presta atención a esto. Proposición 19. Una cosa que debe a ciertas causas su existencia, no encierra en sí nada más que la posibilidad de existir. Pues que solo existe cuando aquellas causas existen, y no existe sin ellas, o si ellas no hubieran determinado su existencia, o si no hubiera habido algún cambio en la relación que implica la existencia de aquella cosa, como consecuencia necesaria de las dichas causas. Proposición 20. Lo que tiene en sí mismo la necesidad de existir, no puede tener causa otra alguna de su existencia. Proposición 21. Lo que está compuesto de dos elementos tiene necesariamente, como causa de su presente existencia, la dicha composición. De donde su existencia no está determinada por su propia esencia, sino que depende de la existencia de sus partes componentes y de la combinación de las mismas. Proposición 22. Los objetos materiales están siempre compuestos cuando menos de dos elementos, y sin excepción sujetos a accidentes. Los dos elementos que componen todos los cuerpos son la substancia y la forma. Los accidentes atribuidos a los objetos materiales son cantidad, forma geométrica y posición en el espacio. Proposición 23. Todo cuanto existe potencialmente y cuya esencia encierra un cierto estado de posibilidad, puede carecer al mismo tiempo de existencia actual. Proposición 24. Lo que es una cosa en potencia necesariamente es material porque el estado de posibilidad siempre está vinculado a la materia. Proposición 25. Cada substancia compuesta consta de materia y forma y ha menester un agente para existir, una fuerza que ponga en movimiento a la substancia y la capacite para recibir cierta forma.
Llámense motor inmediato a la fuerza que así prepara a la substancia de un cierto ser individual. Suscitase aquí la necesidad de investigar las propiedades del movimiento, del agente que mueve y de la cosa movida. La opinión de Aristóteles puede manifestarse en la proposición siguiente. La materia no se mueve por sí misma, importante afirmación que lleva a la necesidad de investigar el primer motor o agente que mueve. Algunas de las precedentes 25 proposiciones pueden ser comprobadas sin más que una pequeña reflexión o aplicando algunas proposiciones susceptibles de prueba, o axiomas o teoremas de casi igual fuerza probatoria, según lo he explicado en otro lugar. Otras, requieren no pocos argumentos y proposiciones, todas las cuales, no obstante, han sido establecidas con pruebas concluyentes, las unas en la física y sus comentarios, las otras en la metafísica y los suyos. Ya he declarado que esta obra no intenta copiar los libros de los filósofos ni esclarecer difíciles problemas, sino tan solo mencionar aquellas proposiciones que guardan íntimo enlace con nuestro asunto y que son necesarias para el fin que nos proponemos. A las susodichas proposiciones cabe añadir la que enuncia la eternidad del universo, que Aristóteles mantiene como verdadera y aún más aceptable que ninguna otra teoría. Por el momento vamos a admitirla, como hipótesis, con el único propósito de demostrar nuestro sistema. Es la siguiente. Proposición 26. El movimiento y el tiempo son eternos, constantes y en existencia actual. De acuerdo con esta proposición, Aristóteles se ve obligado a sostener que existe de manera actual un cuerpo en movimiento constante, es a saber, la quinta esencia. Deduce de ahí que los cielos no están sujetos a génesis y a destrucción, porque el movimiento no puede ser engendrado ni destruido. Dice también que todo movimiento ha de ir necesariamente precedido de otro, ya sea de la misma, ya de diferente clase. Es falsa la creencia de que la locomoción de un animal no vaya precedida de otro movimiento. Porque el animal se ve inclinado a moverse, luego de haber estado en reposo, por la intención de obtener aquellas cosas que le provocan a moverse. Un cambio de su estado de salud, o cierta imagen, o una nueva idea, pueden producir en él el deseo de buscar lo que le allega bienestar, o de eludir lo que le produce molestia. Cada una de estas tres causas impulsan al ser vivo y producen diversas especies de movimiento. Afirma también Aristóteles que todo cuanto ha sido creado tiene que haber existido en potencia antes de que fuera creado en acto, y, mediante ciertas deducciones que se desprenden de esta afirmación, procura establecer su principio, diciendo: la cosa que se mueve es finita, y su curso finito. Pero repite el movimiento en su órbita un número infinito de veces. Solo puede acaecer esto cuando el movimiento es circular, según se estableció en la proposición 13. Síguese de aquí la existencia de un infinito número de cosas que no coexisten, sino que se suceden unas a otras. Aristóteles ha intentado reiteradamente fundamentar esta proposición. Pero estimo que no considera concluyentes sus pruebas, y que su teoría le parece tan solo la más probable y aceptable. Empero, sus secuaces y los comentaristas de sus libros, la dieron por plenamente demostrada. Por su parte los motacálimes tratan de probar que la proposición no puede ser verdadera, pues que, a su parecer, no cabe concebir de qué manera puedan venir a la existencia sucesivamente infinitas cosas. Sin embargo, a mí me parece la proposición admisible, aunque no probada, como afirman los comentaristas de Aristóteles, ni tampoco imposible, como sostienen los motocálimes. No intentamos exponer aquí las pruebas que nos ofrece Aristóteles, ni manifestar nuestras dudas, ni declarar nuestro propio parecer respecto a la creación del universo. Solo pretendo mencionar aquellas proposiciones que nos serán precisas para demostrar los tres principios antes establecidos. Y habiendo transcrito y admitido como supuesto las proposiciones de Aristóteles, procedamos ahora a explicar las consecuencias que de ellas se deducen. Capítulo 1. Pruebas filosóficas de la existencia, incorporeidad y unidad de la causa primera. Según la proposición 25, ha de haber un agente motor que haya impelido a la substancia de todas las cosas transitorias que existen, capacitándolas para recibir la forma.
la causa del movimiento de aquel agente se halla en la existencia de otro motor de la misma o diferente clase, siendo el término movimiento común, en sentido general, a las 4 categorías de la proposición cuarto. Esta serie de movimientos no es infinita, proposición tercero. Y vemos que solo puede proseguirse hasta llegar al movimiento de la quinta esencia, en el cual termina. El movimiento de la quinta esencia es el origen de toda fuerza que agita y prepara a cualquier substancia de la Tierra para que se combine con una cierta forma, con la cual se enlaza a través de una cadena de movimientos intermedios. De manera semejante, cabría demostrar que la causa última de todo génesis y destrucción puede irse remontando hasta el movimiento de la esfera. Pero, a su vez, este movimiento tiene que haber sido efectuado por un agente, proposición 17, que resida ora dentro, ora fuera de la misma esfera, siendo imposible la existencia de un tercer caso. Si el motor es exterior a la esfera, tendrá que ser corpóreo o incorpóreo. Si es incorpóreo, no podrá decirse que el agente es exterior a la esfera, sino solamente distinto de ella, porque de un objeto incorpóreo solo en metáfora puede decirse que reside fuera de un objeto corpóreo. En el segundo caso, si el agente reside en la esfera, tendrá que ser, o bien una fuerza distribuida por el conjunto de ella, de manera que cada parte de la esfera encierre una parte de la fuerza, como en el caso del calor y el fuego, o una fuerza indivisible, como el alma y el entendimiento, proposiciones 10 y 11. El agente que pone en movimiento a la esfera tendrá que ser, en resumen, una de estas 4 cosas. Un objeto corporal exterior a la esfera. Un objeto incorpóreo separado de ella. Una fuerza esparcida por el conjunto de la esfera. O una fuerza indivisible inherente a ella. Es imposible, como se explicará, el caso primero de que el agente motor de la esfera sea un objeto corporal exterior a la misma. Pues que si el agente motor fuese corpóreo, tendría que moverse mientras pone en movimiento al otro objeto, proposición 9. De igual manera, el sexto elemento habría de moverse participando el suyo a otro cuerpo, y tendríamos un séptimo elemento. Y así, se necesitaría que hubiera un número infinito de cuerpos antes de que pudiera ser puesta en movimiento la esfera. Lo cual es contrario a la proposición 2. El tercer caso, según el cual el objeto motor sería una fuerza distribuida por todo el cuerpo movido, es igualmente imposible. Porque la esfera es corpórea, y tiene por consiguiente que ser finita, proposición 1. También la fuerza que ésta contiene tendría que ser finita, proposición 12, puesto que cada parte de la esfera contendría una parte de la fuerza, proposición 11. Por consiguiente, ésta no puede producir un movimiento infinito, según afirmamos que lo hace conforme a la proposición 26, la cual admitimos provisionalmente. El cuarto caso es igualmente imposible, según el cual la esfera se pone en movimiento por la acción de una fuerza indivisible inherente a ella, al igual que el alma reside en el cuerpo. Porque esta fuerza, aunque indivisible, no podría ser causa por sí sola de un movimiento infinito, ya que, si así fuera, el primer motor estaría afectado de un movimiento accidental. Proposición 6. Pero las cosas que se mueven accidentalmente tienen que volver al reposo, proposición 8, y entonces también la cosa movida quedaría en reposo. Por consiguiente, el movimiento de ese supuesto primer motor, tiene que deberse a una causa que no forme parte de cosas compuestas de dos movimientos, agente que mueve y objeto movido. Estando presente esa causa, el motor del conjunto impele al objeto movido, y estando ausente, no tiene lugar movimiento alguno. Por eso los seres vivos no se mueven continuamente, aunque cada uno posea un elemento motor indivisible. Porque este elemento no está en movimiento constante, como sucedería si se moviera de por sí. Antes bien, las cosas a que se debe la acción del ser vivo, están separadas del elemento que mueve, y la acción se produce, ora merced al deseo de lo que es agradable, o a la aversión de lo desagradable, o a cierta imagen, o a una idea que el ser que se mueve es capaz de concebir. El agente motor actúa en presencia de alguna de dichas causas. Su movimiento es accidental, y debe, por lo tanto, traducirse en reposo, proposición 8. La esfera no podría moverse ad infinitum si el motor de la misma fuera de esta condición.
Nuestro contradictor, empero, sostiene que las esferas se mueven constantemente ad infinitum. Si tal fuera el caso, y ello es posible, proposición 13, la causa del movimiento de la esfera tendría que ser, conforme a la clasificación precedente, de la segunda especie, es decir, producido por algo incorpóreo y distinto de la esfera. De tal suerte puede considerarse demostrado que la causa eficiente del movimiento de la esfera, de ser este eterno, no es corpórea, ni inherente a ningún objeto corpóreo, ni puede moverse por sí misma, ni de manera accidental. Tiene que ser, pues, indivisible e inmutable, proposiciones 7 y 5. El primer motor de la esfera es Dios, alabado sea su nombre. Es inadmisible la hipótesis de que existan dos dioses, porque los seres absolutamente incorpóreos no son susceptibles de numeración, proposición 16, salvo como causa y efecto. La relación de tiempo no es aplicable a Dios, proposición 16, porque no puede predicarse de él el movimiento. Puede resumirse como sigue el argumento anterior. La esfera no puede moverse ad infinitum por sí misma. El primer motor no es corpóreo, ni es una fuerza que reside en un cuerpo. Es uno, inmutable, y su existencia independiente del tiempo. De tal suerte quedan probados, según los principales filósofos, tres de nuestros postulados. Segundo argumento. Válense los filósofos de otras pruebas. Si hubiera una cosa compuesta de dos elementos, y se conociera que uno de ellos existe por sí mismo, independiente de aquella cosa, entonces resultaría que el otro elemento existe también por sí mismo con independencia del compuesto. Porque si la naturaleza de ambos elementos fuera tal que solo pudieran existir juntos, como la materia y la forma, entonces, ninguno de ellos podría tener existencia independiente. Luego de haber explicado esta proposición, Aristóteles continúa diciendo: advertimos que hay muchos objetos compuestos de motor y movido, lo cual acaece a los elementos todos intermedios de una serie de cosas que están en movimiento. Vemos también una cosa que es movida, sin mover a ninguna otra, en el último miembro de la serie. Consiguientemente, tiene que haber también un motor que no sea al mismo tiempo movido, y esto es el primer motor inmóvil que, al no ser susceptible de movimiento, es indivisible, incorpóreo e independiente del tiempo, según se ha probado en el argumento anterior. Tercer argumento. Reza como sigue. No hay duda de que existen muchas cosas de manera actual, percibidas por los sentidos. Ahora bien, solo pueden concebirse tres casos. O bien estas cosas carecen de principio y fin, o todas tienen principio y fin, o unas principio y otras fin. El primero de los casos es totalmente inadmisible, pues que claramente percibimos objetos que nacen y se destruyen. También es inadmisible el segundo caso, porque si todas las cosas tuvieran solo existencia temporal, todas serían destruidas, y lo que se enuncia de toda una clase de cosas como posible, necesariamente es actual. De donde todas las cosas tendrían que llegar a término, y entonces nada existiría, pues que no habría en existencia ningún ser capaz de producir alguna cosa. Por consiguiente, si todo fuera transitorio, no existiría nada. Pero nosotros vemos que existen cosas, y hallamos que nosotros mismos existimos, por donde concluimos como sigue. Pues hay indudablemente seres que existen temporalmente, tiene que haber también un ser eterno que no esté sujeto a destrucción, y cuya existencia sea real, y no meramente posible. Se ha arguido más tarde que este ser necesariamente ha de existir de una de estas dos maneras. O por razón de sí mismo, o mediante alguna fuerza externa. En el último caso, serían igualmente posibles su existencia y su inexistencia, que necesariamente habrían de ser debidas a una fuerza exterior, la cual sería entonces, la que poseyera la existencia absoluta. Proposición 19. Es por lo tanto, cierto, que si existe según afirma Aristóteles algo producido por una causa eterna y que debe por esta misma razón ser también eterno, tiene también que haber un ser que goce de absoluta existencia, independiente de todo, fuente del existir de todos los seres transitorios o permanentes. Es esta una prueba de cuya corrección no se puede dudar, cuando se conoce el método probatorio.
Decimos además que la existencia de algo que goza de un existir independiente no se debe a causa alguna, proposición 10, y que tal ser no encierra pluralidad de ninguna especie, proposición 21. Por consiguiente, no puede ser un cuerpo, ni una fuerza inherente a un cuerpo, proposición 22. Es, pues, ahora evidente que tiene que haber un ser con existencia independiente absoluta, cuyo existir no pueda atribuirse a ninguna causa externa y que no encierre diversidad de elementos. De donde, no es posible que sea un ser corpóreo ni una fuerza inherente a un objeto corpóreo. Este ser es Dios. Sería facilísimo probar que la existencia independiente absoluta no puede ser atribuida a dos seres. Porque, si así fuere, dicha manera de existencia sería una propiedad añadida a la substancia de ambos. Ninguno de ellos sería absolutamente independiente por razón de su esencia, sino solo mediante cierta propiedad, común a ambos. Se podría de mil diferentes maneras demostrar que la existencia independiente no puede conciliarse con el principio dualista. Lo mismo daría que imaginásemos dos seres de propiedades semejantes o diferentes. La razón de todo esto debe buscarse en la absoluta sencillez y en la suprema perfección de la esencia de este ser, único en su especie, que no depende de causa alguna ni tiene nada de común con los demás seres. Cuarto argumento. Bien conocido es, asimismo, este otro argumento filosófico. Constantemente vemos cosas que pasan de estado potencial a estado actual, pero en todos estos casos existe un agente desligado de la cosa, que efectúa la transición, proposición 18. Es igualmente evidente que el agente, por su parte, ha pasado de potencia a acto. Primero fue posibilidad, o porque había en él algún impedimento que les estorba ser acto, o porque faltaba alguna relación entre él y el objeto de su acción, llegando a convertirse en agente actual tan pronto se presentó dicha relación. En ambos supuestos, se hace precisa la presencia de un agente que quite el estorbo o cree la relación. Lo mismo cabría argumentarse respecto de este último agente. Estas series de causas no pueden remontarse ad infinitum. Tenemos que llegar finalmente a una causa de la transición, por virtud de la cual un objeto pasa de potencialidad a actualidad. Una causa constante y no susceptible de potencialidad alguna. En la esencia de esta causa no hay nada potencial, porque si en su esencia se encerrara alguna posibilidad de existencia, no existiría en modo alguno, proposición 23. No puede ser corpórea, sino que tiene que ser espiritual, proposición 24. El ser inmaterial que no encierra posibilidad ninguna, que existe siempre de manera actual, por su propia esencia, es Dios. Puesto que es incorpóreo, según se ha demostrado, síguese que es también uno, proposición 26. Aun cuando admitiéramos la eternidad del universo, podríamos probar por cualquiera de estos métodos la existencia de Dios, su unidad y su incorporeidad, y que no reside como fuerza inherente a cuerpo alguno. También es correcto el siguiente modo de probar la incorporeidad de Dios. Si hubiera dos dioses, necesariamente tendrían en común un elemento por virtud del cual fueran dioses. Y otro que les distinguiera como tales dos dioses. Este elemento distintivo, o estaría en ambos, siendo diferente de la propiedad común a los dos, en cuyo caso ambos estarían compuestos de diferentes elementos, y ninguno de ellos sería la causa primera, ni tendría existencia independiente absoluta, sino que sus existencias dependerían de ciertas causas, proposición 19, o el elemento distintivo estaría solo en uno de ellos, en cuyo caso sería este el único ser con absoluta independencia. Otra prueba de la unidad de Dios. Se ha demostrado probadamente que el conjunto del universo existente es un cuerpo orgánico, todas cuyas partes guardan armónica relación. También, que las influencias de las esferas superiores penetran la substancia terrenal y la preparan para recibir sus formas. Dedúcese la imposibilidad de que haya una divinidad atareada en informar una parte del mundo, y otra en informar la restante, tratándose de un cuerpo orgánico cuyas partes están todas íntimamente conjugadas. No se podría imaginar una dualidad semejante, ora que una de las divinidades estuviese activa a un tiempo, y la otra en otro, ora que ambas actuaran simultáneamente, sin que nada se hiciera sin acuerdo de ambas.
La primera alternativa es ciertamente absurda por muchas razones. Si una de las divinidades actuara en un momento dado, la otra también podría hacerlo, pues que no hay razón para que la una actuase y la otra no. Si, por el contrario, una de las divinidades no pudiese actuar mientras operaba la otra, habría además de ambas divinidades una tercera causa que capacitaría a cada una de ellas para obrar, mientras incapacitaba a la otra. Es igualmente absurdo afirmar que ambas de común acuerdo pueden traer todas las cosas a la existencia, y que ninguna actúa por sí sola. Porque, cuando cierto número de fuerzas han de actuar aunadamente para obtener cierto resultado, ninguna de las fuerzas opera por sí misma ni es causa inmediata de aquel resultado, que depende de la unión de todas ellas, que es su causa inmediata. Además, ha sido probado que la acción de lo absoluto no puede deberse a ninguna causa externa. La unión es también un acto que presupone la causa efectiva de ella, y si esta causa fuera una, sería indudablemente Dios. Pero si constara de cierto número de fuerzas separadas, sería menester que hubiese una causa que combinase estas fuerzas, como en el primer caso. Finalmente, habría que llegar a un ser simple que fuera la causa de la existencia del universo, en cuanto este es un organismo. Lo mismo da que esta causa primera produzca el universo creándolo de la nada, o que el universo coexista con ella. Pruébase así, paladinamente la unidad de Dios, sacándola de que el universo es un todo orgánico. Otro argumento referente a la incorporeidad de Dios. Todo objeto corporal está compuesto de materia y forma, proposición 22. Todo compuesto de materia y forma ha menester un agente que los combine. Por otra parte, es evidente que el cuerpo es divisible y tiene dimensiones. Un cuerpo está, pues, sometido indudablemente a accidentes. Por consiguiente, ninguna cosa corpórea puede formar una unidad, ya porque lo corpóreo es divisible, ya porque es compuesto. Quiero decir, que puede ser lógicamente analizado en dos elementos. Porque de un cuerpo no se puede decir que es tal cuerpo sino cuando se añade un elemento diferenciador al substratum corporal, y tiene por tanto que encerrar dos elementos. Pero ha sido probado que el absoluto no admite dualismo de ninguna especie. Y ahora que hemos discutido estas pruebas, vamos a exponer nuestro propio método, cumpliendo lo que habíamos prometido. Capítulo 2. De que existen inteligencias o seres puramente espirituales. La quinta esencia, es decir, las esferas celestiales, tienen que ser o transitorias o eternas, siendo esto último lo que afirma nuestro contradictor. Si las esferas son transitorias, entonces Dios es su creador. Porque, si todo cuanto existe, viene a existir después, de un período de inexistencia, es evidente por sí mismo que ha de haber un agente que haya efectuado esta transición. Sería absurdo sostener que la transición se produce por sí misma. Si, por el contrario, las esferas celestiales fueran eternas, dotadas de perpetuo y regulado movimiento, la causa del mismo, conforme a las proposiciones en la introducción enumeradas, habría de ser algo que ni fuera cuerpo, ni fuerza inherente a un cuerpo. Y esto es Dios, alabado sea su nombre. Hemos probado de tal manera que, ora creamos en que el mundo ha sido hecho de la nada, ora en la eternidad del universo, cabe demostrar con argumentos convincentes la existencia de Dios, quiero decir, de un ser absoluto, cuyo existir no puede ser atribuido a causa alguna y que no admite en sí potencialidad, sino solo acto. La teoría de que Dios es uno e incorpóreo ha sido igualmente establecida de manera probada, independientemente de que el universo sea creado o eterno. Expúsose esto en el tercer argumento demostrativo de la existencia de Dios, y también al describir los métodos de que los filósofos se valen para probar que Dios es incorpóreo y uno. Parécenos ahora conveniente continuar exponiendo la teoría de los filósofos y declarar las pruebas con que sostienen que hay seres puramente espirituales, llamados inteligencias. Luego expondremos esta misma teoría, en relación y armonía con lo que enseña la Escritura respecto a los ángeles, y tras de haber declarado plenamente la materia que ahora nos ocupa, volveremos a la tarea y discutiremos la teoría de la creatio ex nihilo.
porque no pueden comprenderse los argumentos favorables a esta teoría sin haberse percatado primero cabalmente de lo que significa la existencia de las inteligencias, así como el método de que me valgo para demostrarla. Capítulo 3. ¿De qué manera adopta el autor la doctrina de Aristóteles? La teoría de Aristóteles, relativa a las causas de movimiento de las esferas, le llevó a sostener que existían inteligencias, y, aun cuando conste de afirmaciones no probadas, es a mi juicio la más aceptable y sistemática, según lo estableció Alejandro en libro sobre el origen del universo. Algunas de sus enseñanzas coinciden con las de las escrituras, y aún es mayor la armonía que guardan sus doctrinas con las contenidas en el Midrashim. Por esto cito sus opiniones y pruebas y elijo de ellas lo que coincide con las doctrinas de la escritura y con las enseñanzas de nuestros sabios. Capítulo 4. De la intervención de Dios y las inteligencias en el movimiento de las esferas celestes. La declaración de que la esfera celeste tiene alma parecerá razonable a todo el que reflexione sobre ella. Empero a primera vista, pudiera hallarla oscura y discutible. Porque creyera que cuando atribuimos un alma a las esferas celestiales, queremos decir algo parecido al alma del hombre, del asno o del buey. Nuestro propósito es solamente significar que la traslación de la esfera nos lleva a sostener la existencia de algún principio inherente a ella que la mueva. Y este principio es ciertamente un alma. Mas, no es porque la esfera tiene un alma por lo que se mueve de la manera como lo hace. Porque los seres animados pueden moverse por instinto, mas también por razón. Por instinto quiero decir la intención que el animal tiene de acercarse a lo que le agrada o retirarse de lo que le disgusta. Por ejemplo, acercarse al agua porque tiene sed, o apartarse del sol porque le abrasa. Lo mismo da que la cosa realmente exista o que sea solo imaginaria, pues que la imaginación de algo agradable o desagradable también incita al animal a moverse. La esfera celestial no se mueve de esta manera, con el intento de retirarse de lo que es malo o acercarse a lo que imagina bueno. El movimiento circular de la esfera es debido a la acción de alguna idea. Pero como las ideas solo se dan en seres inteligentes, se deduce que la esfera celeste es un ser dotado de inteligencia. Fácilmente comprenderemos esto considerando cuán a menudo formamos ideas de ciertas cosas, y, sin embargo, no nos inclinamos a ellas, aunque bien pudiéramos hacerlo. Solo cuando se suscita el deseo de la cosa imaginada, nos movemos con ánimo de obtenerla. De suerte que, tanto el alma, principio de la motilidad, como el entendimiento, fuente de las ideas, no se traducirían en movimiento si no existiera el deseo hacia el objeto imaginado o concebido. Síguese que la esfera celestial tiene que tener un deseo, por haber concebido o percibido un ideal, y haberlo deseado. Este ideal es Dios, ensalzado sea su nombre. Cuando decimos que Dios mueve las esferas, lo entendemos en este sentido, que las esferas sienten el deseo de hacerse semejantes al ideal que han llegado a concebir. Los antiguos filósofos contaban 10 inteligencias, porque enumeraban las esferas que contienen estrellas y la superior que lo abarca todo, aunque algunas incluyen varias órbitas diferentes. Hay en conjunto 9 esferas, es a saber, la que todo lo comprende, la de las estrellas fijas, y las de los 7 planetas. A las 9 esferas corresponden 9 inteligencias, siendo la 10ª inteligencia el entendimiento activo. Pruébase la existencia del último por la transición de nuestro entendimiento de potencia a acto, y por la misma transición que tiene lugar en el caso de las formas de todos los seres contingentes. Porque todo cuanto pasa de potencia a acto, requiere un agente externo de la misma especie, que efectúe la transición. Así el constructor no edifica su taller con la capacidad del artesano, sino con la del arquitecto que lleva en el pensamiento la forma de un edificio, siendo esta forma la causa de la transición de la idea potencial al edificio real, al imprimirla en los materiales de construcción. Así como lo que da forma a la materia tiene que ser pura forma, así la fuente del intelecto tiene que ser puro intelecto, y esta fuente y origen es el entendimiento activo. La relación del último con los elementos y sus partes componentes es la misma que la de las inteligencias con sus respectivas esferas. Y nuestro entendimiento activo,
que nace del entendimiento activo, y nos capacita para comprenderlo, es análogo al de cada una de las esferas, que nace en la inteligencia correspondiente a dicha esfera y la capacita para comprender a aquella inteligencia, y para formarse una idea de ella, y para moverse, con la aspiración de hacerse semejante a ella. Deduce luego Aristóteles que Dios no actúa por contacto directo. Cuando él destruye algo con el fuego, son las esferas en movimiento las que mueven al fuego, y las inteligencias o ángeles, que actúan por influencia directa, las que mueven a las esferas. Dios creó la primera inteligencia, el motivo actuante de la primera esfera. La inteligencia que hace moverse a la segunda esfera procede de la primera, y así sucesivamente. La inteligencia que pone en movimiento a la esfera inmediata a la Tierra es la fuente y origen del entendimiento activo, último en la serie de los seres puramente espirituales. De igual manera, las series de cuerpos materiales comienzan en la esfera suprema y terminan en los elementos y en los cuerpos que de ellos se componen. No es posible que la inteligencia que mueve a la esfera suprema sea el ser absoluto. Porque hay un elemento común a todas las inteligencias, es a saber la propiedad de ser el agente motor de una esfera, y hay otro elemento por el cual cada una de ellas se distingue de las demás. De donde cada una de los 10 inteligencias encierra 2 elementos, y, por consiguiente, la primera y única causa tiene que ser distinta de ellas. Esta es la teoría y opinión de Aristóteles, de las que nos ofrece pruebas, cuando la prueba es posible, en diversas obras de su escuela. En suma, él cree que las esferas son seres animados e inteligentes, capaces de comprender plenamente los principios de su existencia. Que hay seres puramente intelectuales, las inteligencias, que no residen en cuerpos u objetos corporales y que derivan de Dios su existencia. Y que estos seres forman el elemento mediador entre Dios y el mundo material. En el capítulo siguiente declararé hasta dónde la enseñanza de la escritura armoniza con estas opiniones, y hasta dónde se aleja de ellas. Capítulo 5. Coincidencia de la doctrina de Aristóteles con la escritura. La escritura sostiene que las esferas son seres animados e inteligentes, y no, como se inclinan a creer las personas ignorantes, masas inertes de fuego y tierra. Están dotadas de vida, y sirven al Señor, a quien prodigan su alabanza y glorifican, como cuando se dice los cielos publican la gloria de Dios al 19:2. Ciertamente los cielos alaban a Dios y declaran sus maravillas, sin palabras de lengua y labio. Cuando el hombre proclama con palabras la alabanza de Dios, no hace otra cosa que decir las ideas que ha concebido, pero son estas ideas las que formulan la verdadera alabanza. No necesito extenderme demostrando que tal es el parecer de nuestros sabios. Considera nomás la forma como dan la bendición que se recita mirando la luna nueva, y las ideas que reiteradamente se hallan en las plegarias del Midrash, en el siguiente y en otros pasajes. Y las cortes de los cielos te adoran, de 9:6. Y los cielos fueron creados conjuntamente, y los seres que están encima viven para siempre, y nosotros somos mortales. Indican con esto nuestros sabios su creencia en que las esferas son seres animados, y no materia inerte, como los elementos. La opinión de Aristóteles concuerda con las palabras de los profetas, teólogos y sabios. Convienen luego los filósofos en que el mundo de aquí abajo está regido por influencias que emanan de las esferas, las cuales conciben y tienen conocimiento de las cosas en que influyen. Esta teoría también se halla en la escritura. Y para gobernar en el día y en la noche Génesis 1:18. La palabra gobernar se refiere aquí al poder que las esferas poseen de regir la tierra, además de a la propiedad de prodigar luz y tinieblas. No es posible sostener que quienes gobiernen son ignorantes de la cosa gobernada, si es que tomamos la palabra en su adecuado sentido. ¿Qué quiere decir la escritura por la palabra ángel? En cuanto a la existencia de los ángeles, no es menester citar aquí pruebas de que las escrituras aluden reiteradamente a ellos. La palabra Elohim significa jueces, y ha sido aplicada a los ángeles, y al Creador como juez de los ángeles. Cuando Dios dice yo soy el Señor, tu Dios, el pronombre tú se refiere a toda la humanidad. Pero en la frase Elohe Elohim se le describe a Dios como Señor de los ángeles, y en la frase Adonai Adonim,
como Señor de las esferas y las estrellas, las cuales imperan sobre el resto de la creación corporal. Ya hemos dicho antes que los ángeles carecen de cuerpo. Coincide esto con la opinión de Aristóteles, sin otra discrepancia que la de los nombres, pues donde él dice inteligencias, nosotros decimos ángeles. Esta doctrina de que existen inteligencias mediadoras entre la causa primera y las demás cosas, forma parte de la escritura, donde se representa cada acto de Dios ejecutado mediante alguno de sus ángeles. Pero ángel quiere decir mensajero. ¿De dónde se llama así a todo aquel a quien se le confía una misión? Hasta los movimientos de los brutos son atribuidos a veces a la acción de un ángel, cuando sirven al designio del Creador, que los dotó con el poder de ejecutar aquel movimiento. Dios envió su ángel, y cerró la boca de los leones, para que no me dañaran. Dan 6:22. Llámanse también ángeles a los elementos, a un mensajero enviado por un hombre, como cuando se dice y Jacob envió ángeles. Gen 32:4. A un profeta, y él envió su ángel y nos sacó de Egipto. Num 30:16. A las ideas que perciben los profetas en sus visiones, y a los poderes anímicos del hombre. Cuando afirmamos que la Escritura enseña que Dios rige el mundo por medio de sus ángeles, queremos decir que los ángeles se identifican con las inteligencias. En estos casos, en algunos lugares de la Escritura, habla Dios en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Gen 1:26. Descendamos y confundamos sus lenguas. y 11:7. Nuestros sabios lo explican diciendo que Dios no hace nada sin contemplar a la corte angélica, y no deja de sorprenderme la coincidencia de esta doctrina con la de Platón. Dios contempla el mundo de las ideas, y así produce los seres vivientes. Empero estos pasajes no significan que Dios hable, piense o medite, o que Dios consulte y se valga de la opinión de otros seres, como se inclinan a creer las personas ignorantes. ¿Cómo habían de auxiliar al Señor aquellos a quienes Él ha creado? Se quiere únicamente decir que todas las partes del universo, incluso los miembros de los animales en su forma tangible, son la obra de los ángeles. Pues que las fuerzas naturales y los ángeles son una y la misma cosa. Cuán dañina y malévola es la ceguera de la ignorancia. Decís a una persona, que se cuenta entre los sabios de Israel, que el Todopoderoso envía su ángel para que penetre en el vientre de la mujer y forme un ser, y aquel se complace y satisface del relato. Lo creerá a pies juntillas y aún le parecerá una muestra del poder, majestad y sabiduría de Dios. Aún estando convencido de que el ángel está hecho de fuego ardiente, y de que es tan grande como la tercera parte del universo, no hará objeciones al milagro divino. Pero decidle que Dios dio a la semilla el poder informativo que engendra y moldea los miembros, y que este poder se llama ángel, o que todas las formas se producen por el influjo del entendimiento activo, que es otro nombre del ángel, del príncipe del mundo a que frecuentemente aluden los sabios, y os mandará con cajas destempladas. Porque no acierta a comprender la verdadera grandeza y poder de las fuerzas creadoras que actúan en el cuerpo sin que las perciban nuestros sentidos. Nuestros sabios han declarado ya, para quien quiera entenderlo, que todas las fuerzas que moran en un cuerpo son ángeles, cuanto más los poderes activos del universo. En el Midrash Kohelet, sobre el Ecles 10:7, se halla el siguiente pasaje. Cuando el hombre duerme, su alma habla al ángel, el ángel al querubín. El lector entendido verá en esto una clara prueba de que también se llama ángel a la facultad imaginativa, y querubín a la inteligencia del hombre. Cuán hermoso para quien lo comprende. Cuán absurdo para el que lo ignora. Ya hemos dicho que las formas en que los ángeles se manifiestan pertenecen a la visión profética. Algunos profetas los ven con forma de hombre, otros, con apariencia terrible y espantosa. El Bereshit Rabba, capitán 1, dice: antes de que hayan ejecutado su tarea, los ángeles se llaman hombres. Cuando la han llevado a cabo, son ángeles. Advierte cuán paladinamente enseñan nuestros sabios que la palabra ángel no significa sino cierta acción, y que la aparición del mismo forma parte de la visión profética, dependiendo de la capacidad de la persona que la percibe. No hay en la opinión de Aristóteles sobre el particular nada que contradiga la enseñanza de la Escritura.
Toda la diferencia estriba en que él cree que estos seres son eternos, que coexisten con la causa primera, como efecto necesario de ella, y nosotros sostenemos que tienen principio, que Dios ha creado las inteligencias y otorgando a las esferas la facultad que poseen de aspirar a convertirse en imagen y semejanza de las inteligencias, que al crear unas y otras, las dotó con sus poderes dirigentes. En esto discrepamos de Aristóteles. Capítulo 7. De la homonimia de la palabra ángel. Ya hemos dicho que ángel es palabra homónima, y se emplea para los seres intelectivos, las esferas y los elementos, pues que todos ellos están atareados en la ejecución del mandamiento divino. Mas no imagines que las inteligencias y las esferas son como las otras fuerzas que residen en cuerpos y actúan como leyes naturales sin conciencia de lo que hacen. Antes bien, aquellas son conscientes de sus acciones, y seleccionan mediante su libre voluntad los objetos en que ejercen su influencia, aunque no de la misma manera con que nosotros ejercitamos nuestro libre albedrío y nos imponemos a los seres y cosas de carácter contingente. Lo que nosotros obramos pertenece a la esfera de ínfima calidad, y nuestras acciones e influjos van precedidos de inacción. En cambio, las inteligencias y las esferas ejecutan siempre el bien, nada contienen que no sea bondad y perfección, como se verá luego, y están continuamente activas, desde el principio de la creación. Capítulo 8. De la música de las esferas. Es antigua creencia, común a los filósofos y a otras gentes, la de que el movimiento de las esferas produce potentes y pavorosos sonidos. Los pitagóricos creían que esos sonidos eran agradables, y como notas y melodías musicales, aunque más sonoros. Ellos explicaron la razón de que no percibamos tan tremendos sonidos. La creencia de los pitagóricos fue aceptada por nuestro pueblo, pues que los sabios de Israel, en cuestiones astronómicas, abandonaron sus propias teorías a favor de las ajenas. No hay ningún mal en ello. Porque en materias de carácter especulativo cada cual se atiene a los resultados de su propio estudio, y acepta lo que le parece que ha sido establecido de manera probada. Capítulo 9. Del número de esferas celestiales. No se conocía bien en tiempos de Aristóteles el número de las esferas. Los que hoy en día cuentan 9 esferas, consideran que alguna contiene diversos círculos de rotación, cosa que no ignora todo el que posee conocimientos astronómicos. Otros cuentan, como si fueran una sola todas las esferas en donde están los círculos en que las estrellas se mueven. Y como otra distinta la que comprende al universo entero, de ahí que sostengan que en realidad solo hay 2 esferas, conforme al lugar de la escritura que dice: He aquí que el cielo y el cielo de los cielos, es del Señor de Ut. 10:14. Discrepaban los antiguos astrónomos respecto a si las esferas de Mercurio y Venus eran superiores o inferiores a la del Sol, porque no se había podido hallar prueba alguna de la posición de aquellas. Más tarde, Ptolomeo sostuvo que eran inferiores a la del Sol. Recientemente, algunos sabios andaluces sostienen lo contrario. Ibn Aflá de Sevilla, a cuyo hijo he conocido, escribió un famoso libro sobre la materia. También el filósofo Abu Bekr ibn al-Say, uno de cuyos discípulos ha estudiado conmigo, trató el asunto y presentó ciertas pruebas, que hemos copiado, de la improbabilidad de que Venus y Mercurio estén por encima del Sol. En suma, como quiera que ello fuere, los antiguos solían poner a Venus y Mercurio más altos que el Sol, y contaban con ellos 5 esferas. La de la Luna, que es sin duda la más próxima a nosotros. La del Sol, que desde luego está más alta que la de la Luna. Luego, la de los 5 planetas, la esfera de las estrellas fijas, y la suprema esfera que no contiene estrella alguna. Por consiguiente hay 4 esferas que contienen figuras estelares, a las que los antiguos dieron ciertos nombres en sus famosas obras, y son las esferas de las estrellas fijas, de los 5 planetas, del Sol y de la Luna. Por encima de todas hay una esfera vacía y sin estrellas. El número tiene para mí grandísima importancia, por lo que seguidamente voy a decir.